La celiaquía ya hemos dicho que es una enfermedad autoinmune sistémica que es detonada, es causada por la ingesta al gluten y afecta solo a las personas predispuestas genéticamente. De esto os hablará ampliamente Ruth. Ahí cada vez estamos escuchando mayor prevalencia de la enfermedad celíaca y es porque, como digo, hay un porcentaje altísimo de la población que tiene esta predisposición genética, pero como después son un montón de factores ambientales los que nos llevan a desarrollar o no la enfermedad celíaca y cada vez estamos más expuestos a un montón de factores, cada vez se están desarrollando más enfermedad celíaca. La sociedad industrializada, por supuesto, conlleva una gran exposición a un montón de sustancias químicas, lleva implícito una vida diferente, unos ritmos diferentes, un estrés, una falta de contacto con la naturaleza y un montón de circunstancias que probablemente están contribuyendo a este aumento de factores ambientales y, por supuesto, todos estos factores ambientales impactan no solo en nosotros, sino también en todos nuestros microorganismos, en nuestras microbiotas. De ahí que el escenario de microbiota sea fundamental en este aumento de la prevalencia de la enfermedad celíaca. Bueno, esto es simplemente el daño en las vellosidades de la enfermedad celíaca, que evidentemente va a tener unas consecuencias y una de ellas, y la primera y la más importante, es la dificultad de absorción de nutrientes y por ello los enfermos celíacos suelen tener déficits nutricionales importantes, dependiendo del daño, ¿no? Entonces, esto es, como hemos dicho, cada vez más frecuente, las afecciones relacionadas al gluten, en todas ellas. También bueno, pues hay la hipótesis, que creo que es bastante acertada en muchos de los casos, que se esté reaccionando frente a alimentos, no solo por el alimento en sí, sino por otros elementos que lo acompañan, como pasa con el trigo y el glifosato. Puede que nuestro sistema inmune no esté haciendo una reacción a la proteína del alimento, sino a otras sustancias que lo acompañan, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Las proteínas del gluten son resistentes a la degradación completa por parte de las enzimas de los mamíferos y eso da como resultado la producción de péptidos grandes con secuencias inmunogénicas, como es el 33-mer de la alfa-gliadina. En general, este péptido específico contiene 6 copias de 3 epitopos diferentes a los que se reacciona de manera diferente, a los que reaccionan la mayoría de los celíacos. Vamos a ver ahora un estudio que leí hace poquito, bueno, pues lo encontré en una red social que lo subió una amiga y me pareció muy interesante, que creo que añade también información a la vinculación entre las alteraciones de microbiota y el desarrollo de la enfermedad celíaca. Bueno. Entonces, la respuesta... Mar, sí, perdón. ¿me escuchas? Sí, ¿podrías, porfa, separarte un poquito el Sí, micro? vale. A ver, Sí, prueba. ok. ¿Así? Prueba a ver ahora. ¿Está bien? Vale, ¿Sí? sí, Sí, perfecto. vale. Genial. Disculpa. Perdonad, sí. No, es que en recientes intervenciones han dicho, póntelo cerca, que si no, no se oye bien, y ahora igual os Un poquito estaba separado. volviendo Mejor un locos. poquito Vale. separado y así por si acaso no, Sí, no hace perfecto. mucho ruido. Vale, me Ahí, avisáis, ¿vale? genial. Sí. Ahí, genial, sí. Vale, Gracias. entonces, la respuesta inmune, hemos dicho que en la enfermedad celíaca hay una respuesta inmune. Pues bueno, esta respuesta se considera responsable de gran cantidad de síntomas, es decir, esa puesta en marcha del sistema inmune es la causa de un montón de sintomatología y de signos extraintestinales diversos, así como cambios estructurales incluso en el cerebro. La activación de la respuesta inmune y la inflamación en el tracto gastrointestinal está muy relacionada con la producción de serotonina, por eso también hay una vinculación entre el síndrome del intestino irritable. Muchas veces la enfermedad celíaca está infradiagnosticada y entran al saco del síndrome del intestino irritable, ya que bueno, pues la producción de serotonina por parte de nuestro intestino puede provocar esta sintomatología que vincula a ambos mundos, ¿no? al síndrome del intestino irritable y a la enfermedad celíaca.
Muy importante el sistema nervioso entérico y muy importante que cuando hay este tipo de problemas desde pequeñitos no hay un correcto desarrollo por los problemas con los neurotransmisores, ¿no? El 80%, si no recuerdo mal, de la serotonina que necesita nuestro cerebro para funcionar correctamente se sintetiza en el intestino. Así que la relación es absolutamente directa, ¿no? La intervención con probióticos en enfermedad celíaca, fijaros, hemos puesto un estudio en el que los lactobacilos pueden hacer menos inmunogénicos esos péptidos que teníamos como el resultado del sobrecrecimiento de la Pseudomonas aeruginosa, pero se han realizado otros 3 ensayos clínicos de intervención con probióticos en pacientes con enfermedad celíaca. En los 3, en este caso, se trabaja con bifidobacterias y parece, a la luz de los resultados, evidente que la combinación de la dieta sin gluten y el uso de probióticos es muy eficaz en la reducción de la inflamación que acompaña a la enfermedad celíaca. Ya digo que creo que no es solo quitar el gluten, sino reparar el daño, reequilibrar ese medio intestinal para, bueno, pues asegurarnos la salud, ¿no? Estos 3 estudios, como os decía, son con bifidobacterias, creo que aquí lo puse. Sí, en uno de ellos tenemos Bifidobacterium infantis en LS. En este caso lo que se hizo es aportar este probiótico en pacientes celíacos pero que comen gluten y así evaluar el efecto del probiótico, no tanto de la dieta, ¿no? Y se comprobó que las bacterias ayudaban a reducir algunos síntomas como la sensación de indigestión, el estreñimiento y el reflujo, pero no mejoraba ni la permeabilidad intestinal, ni la diarrea, ni el dolor abdominal. Así que hay una reducción de síntomas, pero no se eliminan cosas importantísimas como la permeabilidad, como las diarreas, etc. Evidentemente es que hay que retirar el gluten, pero se quería valorar hasta dónde se podía llegar con el probiótico. En otro estudio, en niños recién diagnosticados que comenzaban la dieta sin gluten, se hizo con Bifidobacterium longum, bueno, una cepa muy concreta porque los estudios realmente se hacen con cepas concretas, no es decir bifidobacterias, ¿no? Bifidobacterias en general tienen un altísimo beneficio en la degradación de los hidratos de carbono, en la sacarólisis, son importantísimas. De hecho, una reducción de bifidobacterias tiene grandes consecuencias en la salud en general. Pero para evaluar el efecto sobre cosas concretas tenemos que escoger cepas concretas y los estudios siempre se hacen así, ¿no? Y entonces en este estudio se buscaba la eficacia de la administración del probiótico con la dieta sin gluten y los resultados indicaron que disminuía la respuesta inmune, disminuían los linfocitos T y que, por tanto, se podría contribuir el implementar en los niños a la vez la dieta sin gluten y administrar estas bifidobacterias podrían mejorar ese escenario inflamatorio, pues, por supuesto, mucho más rápido que si solo hacemos la dieta sin gluten. Y en el último, y el más reciente según esta recogida de datos, era combinación de 2 cepas, volvemos a 2 bifidobacterias, Bifidobacterium breve BR03 y la breve B632. Y se hizo, bueno, pues con grupo placebo, por supuesto, en niños celíacos que realizan la dieta sin gluten y los resultados confirmaron que las cepas reducían los marcadores de inflamación. Así que sí se puede y sí que creo que se debe hacer algo más que una retirada del gluten y mi consejo es que ponerse en manos de un nutricionista que os indique una dieta equilibrada sin gluten. En general se hace muy mal, mucho procesado y eso es lo único que va a hacer es dañar mucho más esa microbiota. Entonces, la dieta es factor clave, por supuesto, pero además conviene aumentar la ingesta de fibra, que va a aumentar esa microbiota de sacarolisis, la producción de ácidos grasos de cadena corta, o sea, va a tener grandes beneficios, pero tenemos que ver la tolerancia también. Hay enfermos celíacos que van a tener problemas con la degradación de fibra y entonces hay que irla administrando poco a poco o empezando por otras estrategias antiinflamatorias como el butirato, etcétera, ¿no? Disminuir azúcares refinados, esto sin lugar a dudas. Introducir alimentos fermentados de manera natural también es una manera de aportar
probiótico, ¿no? Todo ello buscando el aumentar bacterias buenas, o sea, grupos de homeostasis, las protectoras, las muconutritivas, las inmunomoduladoras. Cambiar las grasas alimentarias por aceites de pescado azul, aceite de oliva virgen, frutos secos, o sea, tiene que haber grasa, pero que sea de buena calidad. Va a tener una acción antioxidante y protectora. Daros cuenta que esa mucosa está dañada, está irritada, tenemos un daño y hay que repararlo. Consumir alimentos sin procesar que por su origen no tengan gluten, que es un poco a lo que íbamos, ¿no? No es cambiar el pan de trigo por un pan de maíz, azúcar y arroz altamente procesado, sino buscar incorporar en la dieta riqueza, variedad, diversidad y a ser posible que los alimentos sin gluten sean sin procesar. Por supuesto, la variedad, diversidad en el intestino es salud, y si no hay diversidad en el plato no puede haber diversidad en nuestra microbiota. Y la dieta rotatoria es algo también muy interesante. Hay distintos métodos. Por ejemplo, cuando hay alergia alimentaria retardada, como la respuesta inmune dura 72 horas, pues procuramos no repetir los alimentos hasta pasadas 72 horas. Y eso tiene un gran valor diagnóstico porque cuando consumimos un alimento a diario ya no notamos si nos provoca una respuesta, ya no se distingue. Y aparte, como puede tardar hasta 72 horas en dar respuesta, pues ya no sabemos si lo que nos duele hoy la cabeza es porque comí ayer o lo he comido esta mañana o lo comí antes de ayer. Entonces, la rotación, el no repetir alimentos hasta pasados 4 días o 3 días, 72 horas, nos tiene mucho valor diagnóstico y evita que se generen otras reacciones adversas a alimentos como es la alergia retardada.